Una de las grandes preocupaciones de las nuevas mamás y papás es cómo asegurarse de que sus bebés recién nacidos duerman seguros en sus cunas, principalmente por el miedo a una muerte súbita o por broncoaspiración de la leche. En los lunes de salud les contaremos cuáles son las posturas correctas para acostar a nuestros hijos. La broncoaspiración ocurre cuando el vómito del bebé ingresa a los bronquios al momento de aspirar y obstruye las vías respiratorias. El especialista del Materno Infantil San Pablo explicó cómo evitar que suceda. Para prevenir, ¿qué podemos hacer? Ese niño que sabemos que tiene un reflujo gastroesofágico, ¿verdad? No hay que acostarle inmediatamente después de alimentarlo. Hay que dejarle en posición erecta, en esta posición, paradito, por lo menos unos 15, 20 minutos. Y después recién acostarlo. ¿Qué más podemos hacer? Recomendarle a la familia, a los padres, que calcen el respaldo de la cuna, que le pongan en plano inclinado. Es decir, por ejemplo, este es el respaldo de la cuna, entonces se calza la cuna y queda en esta posición. Y el niño se acuesta con la cabeza más alta que el resto del cuerpo. De esa manera también podemos prevenir el reflujo gastroesofágico y la broncoaspiración. Estas son algunas medidas de prevención. Alimentarlo semisentado en los brazos para impedir que tome mucho aire. Asegurarse que eructe para evitar que ingrese aire en el estómago. Mantener al niño semisentado cuando termina de tomar su biberón. No cubrirlo excesivamente con mantas cuando duerme en la cuna. Usar colchones firmes. Por lo general, el síndrome de muerte súbita del lactante se da en los primeros 2 o 4 meses de vida y es más común que suceda por las noches. Hasta ahora no existen estudios científicos certeros para explicar las verdaderas causas. Lo que sí se sabe o lo que se vio es que es más frecuente en los niños acostados boca abajo. Por ese motivo es que la Academia Americana de Pediatría recomienda, ¿verdad?, de cierta forma acostarle al niño de costado, ¿verdad?, específicamente del lado derecho.